Bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Seguimos con nuestro estudio, seguimos con nuestras grabaciones acerca de lo que es un discípulo. Hemos tenido ya algunas grabaciones y vamos a continuar el día de hoy, en esta hora. El título de esta grabación es Sígueme. Y vamos a ver lo que Jesucristo mencionó cuando estuvo llamando a sus discípulos. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo número 43, que dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esta es la frase que Jesús mencionó y que Jesús utilizó y que Jesús habló cuando estaba recolectando, estaba buscando a sus discípulos. Aquellos hombres que Jesús iba a capacitar, a enseñarles y a compartirles, ¿verdad? Le dijo, sígueme. Sígueme, déjeme decirle que es una frase que también es muy amplia, muy rica en su significado, hermanos, y bueno, por el tiempo a veces no podemos extendernos mucho, pero bueno, la palabra sígueme, hermano, equivale o representa, amados hermanos, que Jesús dijo, acompáñame, o Jesús dijo, caminemos juntos. Eso es la idea, el mensaje. El día de hoy, ¿verdad? El día de hoy Jesús diría, acompáñame, ven, acompáñame. O diría, vamos, te invito a que caminemos juntos. En ese tiempo, vuelvo a decir, Jesús utilizó la palabra, la frase, sígueme. Y esta fue la primera vez, ¿verdad?, que Jesús usó cuando vio a este Felipe. Pero en los evangelios, hermanos, vamos a ver varias ocasiones en que Jesús le dijo, sígueme a estos hombres que él estaba reclutando. El segundo ejemplo, hermanos, lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. Solamente vamos a ver unos pequeños ejemplos. Mateo capítulo 4, hermanos, el versículo número 18. Aquí vamos a encontrar algo importante, algo interesante, algo que a lo mejor pues nada más muchas veces lo hemos leído así de rápido, pero vamos a ver algún detalle en esta tarde. Dice el primer evangelio, el evangelio según San Mateo capítulo 4, en el verso número 18, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Jesús, nuestra traducción, ¿verdad?, dice, venid en pos de mí, que en el original es el mismo significado que tiene la palabra sígueme. Y vuelvo a decir, es como Jesús nos dijera, caminemos, te invito, acompáñame, vamos a caminar, caminemos juntos, ¿no? Ahora, también dice más adelante, ahí en el mismo Evangelio capítulo número 4, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí en Mateo capítulo 4 vemos estos dos episodios, uno, ¿verdad?, con Simón, llamado Pedro, y Andrés, donde ellos están con sus redes y Jesús pasa y Jesús les hace llamado, venid en pos de mí, o sea, sígueme.
es decir, caminemos, acompáñame. Y el otro ejemplo es aquí, ¿verdad? Aquí mismo con estos otros dos personajes, Jacobo o Santiago, ¿verdad? Y Juan. Y dice que ellos también estaban en su barca. Y nuevamente también Jesús les llamó, les hizo el llamado, les hizo la invitación. Y ellos también, dice la Biblia, dice que, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ahora, estos 4 hombres, ¿verdad?, recibieron el llamado, la invitación de parte de Jesucristo para seguirle, para caminar con él, para que le siguieran. Y estos hombres iban a ser o se convirtieron en sus primeros discípulos, ¿sí? Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que quiero que resaltemos o que chequemos hoy. Jesús tenía ya en su mente el empezar a reclutar a hombres para poderlos capacitar, para poderlos enseñar, para poderlos hacerles sus discípulos. Así es que Jesús ya tiene en mente un objetivo bien claro de buscar a hombres capaces que respondieran a su llamado y capaces para que él pudiera ser el líder, su maestro, ¿verdad? Y que Jesús los iba a discipular. Pero dice la Biblia, dice aquí el Nuevo Testamento, dice la Escritura, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Fíjate, junto al mar de Galilea. En ese momento, Jesús, vuelvo a comentar, hermanos, ya tenía en mente el invitar a hombres para que él los capacitara. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta. Si Jesús ya tenía en mente el llamar a hombres y que esos hombres fueran enseñados y capacitados, todo eso, Jesús bien pudo hacer, escúchame, Jesús bien pudo ir, amados hermanos, a una sinagoga. Jesús pudo bien ir, amado hermano, con los fariseos, con los escribas. Jesús pudo bien ir a Jerusalén. Jesús pudo bien ir, hermano, a un Sanedrín. Pero Jesús, amado hermano, no fue ni con los fariseos, ni con los escribas, ni a Jerusalén, ni a Sanedrín. Jesús fue al mar. Ahí, hermano, como dice este versículo, Jesús andando Jesús junto al mar de Galilea. Es ahí en el mar de Galilea donde Jesús hace ese llamado a estos hombres. Y, amados hermanos, tal vez pensando un poquito, yo creo que diríamos, humanamente hablando, diríamos, no, pues si voy a llamar a discípulos, pues no, mejor voy con los fariseos, mejor voy con los escribas, mejor voy con el Sanedrín. ¿Qué mejor lugar de encontrar hombres para discipularlos que en Jerusalén? Pero una vez más vemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Jesús. Jesús no fue a ninguna escuela, a ningún grupo. Jesús ahí en el mar vio a estos hombres y Jesús les hizo el llamado. A mí me sorprende mucho, me llama mucho la atención este detalle, porque vuelvo a decir, hermanos, Jesús pudo bien ir con los fariseos, con los escribas. Jesús pudo bien ir a Jerusalén. Jesús pudo bien ir a un Sanedrín y ahí escoger, ¿verdad?, a los mejores maestros, a los mejores maestros de los fariseos, de los escribas. Pero no fue así. Jesús fue al mar, ahí a la orilla del mar, y ahí vio a estos hombres, y ahí hizo el llamado a estos hombres. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña muchas cosas, pero una de tantas cosas que nos enseña es que Jesús, amado hermano, hay una frase que dice, Jesús no llama a los que están capacitados, Él capacita a los que Él llama. Y sí, hermanos, ahí en el mar de Galilea, ¿qué eran? Eran unos simples hombres.
Eran simples pescadores. Eran simples hombres que en Hechos dice que eran sin letras, sin ninguna capacitación. Pero ahí es donde Jesús hace el llamado a estos 4 hombres. Y les dice, sígueme. Hombres comunes y corrientes, hermanos. No eran grandes maestros. No eran grandes que tenían títulos. No eran hombres que tuvieran experiencia. Eran Pedro y Juan y Jacobo. Eran hombres simples, comunes y corrientes. Pero Jesús vio en ellos esa posibilidad de poderlos llamar y poderlos capacitar y enseñarles, instruirles, y que sus vidas fueron transformadas. Vuelvo a comentar. Jesús no llama a los que están capacitados, a los que tienen un título y una academia, y yo pertenezco a los fariseos, y yo pertenezco a los escribas, y yo estoy en el Sanedrín, y yo estoy aquí en la ciudad de Jerusalén, en la sinagoga. No. Jesús en el mar. Hombres simples, hombres comunes y corrientes. Y yo creo, amado hermano, que la mayoría de los que están viendo este video y un servidor, pues Jesús nos hizo el llamado. Somos comunes y corrientes. No teníamos mucha preparación, no teníamos mucha experiencia, mas sin en cambio Jesús nos llamó, mas sin en cambio Jesús un día vino a nuestra vida y nos dijo, sígueme. Ese es el primer detalle que quería que viéramos. El segundo detalle, amados hermanos, en este ejemplo que estamos viendo, es que tanto Pedro, Simón Pedro, como Andrés, la palabra del Señor dice que ellos al instante, en el momento, respondieron al llamado de Jesús. En ese instante, en nuestra versión dice al instante. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. En ese mismo momento, no pusieron pretexto, no pusieron barreras, no pusieron nada. Ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que dejaron? Dice que dejaron sus redes. Hermanos, para todo tipo de pescador, las redes es lo más importante. Las redes es el sostén de su vida. Las redes es su herramienta. Las redes es lo que ellos tienen. Pero la Biblia dice que estos hombres al instante dejaron sus redes. En grabaciones pasadas, amados hermanos, vimos el ejemplo de Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? Y vimos que también cuando llamaron a Eliseo, dice que estaba tenía yuntas y bueyes, y dice la palabra del Señor que Eliseo le dijo a Elías, mira, espérame tantito, y dice que él mató al buey y con la yunta hizo el fuego ahí y quemó todo y siguió a Elías. Y aquí yo creo que es el mismo ejemplo, hermanos. Jesús, vuelvo a decir, no fue a una sinagoga, no fue a Jerusalén, no fue con los fariseos, no fue con los escribas, no fue con el Sanedrín, no fue a Jerusalén, sino ahí en el mar caminando, hizo el llamado a estos hombres. Y estos hombres, ¿verdad?, respondieron al instante, dejando sus redes, que vuelvo a decir, las redes era su fuente de vida, su sustento, su herramienta, todo era para el pescador, sus redes. Y el otro ejemplo, ¿verdad?, dice que también Jacobo y Juan, cuando Jesús también les llamó, dice que ellos, en ese Juan, en Mateo 4:22, dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. También ellos eran pescadores. También ellos, ¿verdad?, tenían el oficio,
de ser pescadores, su negocio era de ser pescadores. Y la palabra de Dios dice que ellos estaban en su barca, tal vez limpiando su barca, tal vez arreglando su barca. Pedro, vean, estaba con las redes, pero aquí Jacobo y Juan estaban en la barca. ¿Vean? Vuelvo a decir, a lo mejor limpiándola, secándola, arreglándola, pintándola, no sé, pero ellos estaban en su barca, dentro de su barca. Y cuando oyen a Jesús que le hace el llamado, hermano, pues ellos se bajan de la barca, se despiden, y dice la Biblia que se despiden de su papá y siguen a Jesús. Igual, dejaron al instante. Ellos igual no pusieron peros, no pusieron pretextos, no pusieron barreras. Ellos respondieron al instante al llamado de Jesús. Hombres comunes y corrientes, hombres como tú, como yo, amado hermano, que Jesús tiene misericordia y Él nos hace el llamado. Y nos hizo el llamado, a mí en lo personal hace más de 30 años, ¿verdad? Me hizo el llamado y a cada uno de nosotros, ¿verdad? En algún momento Jesús se presentó a nuestras vidas y realmente, hermanos, no teníamos nada, no teníamos ninguna experiencia, ninguna capacitación, ningún título, nada. El Señor Jesús, en su gracia, en su misericordia, Él nos llamó, Él nos vio y nos llamó. Eran como los discípulos, gente como nosotros, como tú y como yo, gente normales, gente, ¿verdad? En el cual Jesús puso su mirada y nos llamó. Ahora, vamos adelante, hermanos. El otro ejemplo está aquí mismo también en Mateo, capítulo número 9. Y vamos a ver el versículo número 9. Es otro ejemplo. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Otra versión, porque quiero que resaltemos algo importante, otra versión dice así: cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Aquí vemos el ejemplo cuando Jesús hace el llamado a otro discípulo y le dice igual: sígueme. Así como Jesús allá en Juan 1:43 le dijo a Felipe: sígueme, así como en Mateo capítulo 4 verso 18 y 19 cuando Jesús estaba en el mar le dijo: sígueme. Así en esta ocasión, ¿verdad? Jesús está caminando y se encuentra con este hombre llamado Mateo. Y déjeme decir una cosa: Mateo era recaudador de impuestos. Y déjeme decirle la situación que está en este momento. Mateo era considerado por los judíos como un traidor. ¿Por qué? Porque Mateo, siendo judío, trabajaba para los romanos. Por eso esta versión, quise leer esta versión, porque dice, Mateo, que estaba sentado cobrando los impuestos para el gobierno romano. Es lo que era un cobrador, hermano. Los romanos contrataban a judíos para que trabajaran para el pueblo, para el César, ¿verdad? Cobrando los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, Mateo, amado hermano, realmente, vuelvo a decir, es judío, está trabajando para Roma, y entonces, para los judíos, Mateo no es bien visto. Dentro de la cultura judía, ver que un judío esté trabajando y esté cobrando impuestos a sus propios compatriotas para darle ese dinero a los romanos, pues no era bien visto. Mas, sin en cambio, así como Jesús vio a esos pescadores que, vuelvo a decir, no tenían ninguna capacitación, no tenían ningún título, no eran hombres así capacitados, así también Mateo.
Mateo era un hombre que tal vez, yo me imagino que también está marginado, señalado, juzgado. Ah, mira, ahí va ese traidor de nuestra nación. Ah, mira, ahí va ese hombre que nos quita el dinero a nosotros que somos sus compatriotas y se los da el dinero a los romanos. Esa era la situación de Mateo. Pero más sin en cambio, vuelvo a decir, Jesús lo miró y le dijo, sígueme. Y también Mateo tuvo la misma actitud que tuvo Pedro, que tuvo Jacobo, que tuvo Juan. ¿Verdad? Dice que él se levantó, esta versión así dice, se levantó y siguió a Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, cómo Jesús mencionó esta frase para llamar a sus discípulos. Sígueme. Como les decía, sígueme significa caminemos, acompáñame, vamos hacia adelante. Ahora, la palabra sígueme, y podemos ver más ejemplos, pero bueno, por el tiempo. Pero déjeme decirle que la palabra sígueme aparece un mínimo de 30 veces en los evangelios, hermanos, que la usa Jesús para llamar a sus discípulos. Pero, y hay una cosa, hermanos, hay una cosa antes de que se me termine el tiempo. La palabra sígueme involucra, amados hermanos, sí, el responder. De parte nuestra, el responder al llamado, a la invitación de Jesús, de darnos cuenta que nosotros pues, realmente no tenemos nada, pero que en la gracia y en la misericordia de Jesús, bueno, Él nos da la oportunidad de poderle seguir, de poder ser su discípulo. Y qué privilegio, ¿no, amados hermanos? Que Jesús nos da esa oportunidad. Pero también quiero subrayar algo, hermanos. La palabra sígueme involucra o encierra el seguirle, escúchame, las 24 horas, los 7 días y los 12 meses. Es decir, seguir a Jesús implica toda nuestra vida, hermano. Implica toda nuestra vida. Cuando Josué siguió a Moisés, fue toda su vida. Cuando Eliseo siguió a Elías, fue toda su vida. Cuando Timoteo siguió a Pablo, fue para toda la vida, hermanos. Cuando estos hombres, simples pescadores, respondieron al llamado de Jesús, fue para toda la vida. Y sígueme, vuelvo a subrayar, significa responder, caminar con Jesús, no un día, no 2 días, no solamente los domingos, no solamente cuando hay reunión en la iglesia. Seguir a Jesús es las 24 horas, los 7 días, es los 12 meses del año, hermanos, es toda la vida. Y